Bienvenidos a nuestro taller de lectura y escritura analítica. Camila, Ashley, Alejandro, Laura, Sergio, Samuel, Melissa, Jefferson, Luisa, Juliana, Santiago, Sofía. Bienvenidos. Estamos acá en la segunda parte de este semestre hablando sobre el análisis crítico del discurso. Hoy vamos a tener una sesión inductiva y explicativa, como siempre la hemos tenido durante el semestre cuando teníamos las sesiones presenciales, y espero que muy pronto podamos volver a tener nuestras sesiones presenciales, porque la presencia se da también el cuidado de sí, que es de lo que vamos a hablar en esta primera parte de hoy, cuando hablemos de Michel Foucault. Como les había dicho, lo que el pensador, escritor, antropólogo, sociólogo francés hablaba sobre el cuidado de uno y el cuidado de los demás. Y en la segunda parte hablaremos del análisis crítico del discurso, leeremos y comentaremos el artículo célebre de Van Dijk que les he enviado previamente a sus correos. Entonces, vamos a comenzar, muchachos, y antes de hacerlo, entonces pensando en esto de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar nuestra salud mental, qué estamos escuchando, qué estamos pensando día a día. Muchachos, pues tal parece que no hay otra cosa de la que se habla hoy en día en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot, ni en el pasaje Junín, ni en la Bastilla, ni en el Parque del Poblado, ni en el Parque del Periodista, ni tampoco se habla de otra cosa en la villa que de Walt Whitman. Vamos a comenzar en esta fase inductiva de nuestra clase a leer unos versos de Walt Whitman. ¿Y quién fue Walt Whitman? Fue uno de los poetas más importantes del siglo XX, no solo para su nación, los Estados Unidos, sino para el mundo, porque representó un canto pagano, un canto de la tierra, un canto originario en una época del progreso industrial, y también aunó en su canto ese progreso industrial. Vamos entonces a cantar unas primeras líneas de su único libro, Hojas de hierba, de Walt Whitman, para compartir nuestro taller literario de literatura, escritura analítica. Compartimos las dedicatorias cuando hube leído el libro. Cuando hube leído el libro, la biografía famosa, me dije, ¿es esto lo que el autor llama la vida de un hombre? ¿Y escribiría alguno así mi vida cuando yo haya muerto? Como si en realidad alguno supiera algo de mi vida. Pues yo mismo a menudo pienso que muy poco es lo que sé de mi propia vida. Solo algunos indicios, unos pocos rastros acá y allá, los que aprovecho para mi uso y registro aquí. Para ti, de Walt Whitman, to you. Desconocido, si al pasar quieres hablarme, ¿por qué no has de hacerlo? ¿Y por qué no te hablaría yo? Yo canto para mí mismo. Yo canto para mí, una simple y aislada persona. Sin embargo, pronuncio la palabra democracia, la palabra masa. Canto al organismo humano de pies a cabeza. No son la fisonomía sola, ni solo el cerebro, ni los motivos únicos de mi musa. Yo digo que la forma completa es la digna.
y canto a la mujer lo mismo que canto al macho. La vida inmensa en pasión, pulso, poder, la vida feliz, formada en la más libre acción. Bajo el imperio de las leyes divinas, canto al hombre moderno. Bueno, les he comentado en nuestras clases que cuando hablemos de la modernidad tenemos que siempre pensar que, que no es solo lo de ahora. Quiero decir, ya esto lo he repetido, cuando hablamos de lo moderno suponemos que es lo de hoy y no, la modernidad comenzó hace ya 2 siglos y medio. Ahora, incluso hace 30 años se hablaba de posmodernidad y los filósofos de hoy ya no creen en esa posmodernidad. Entonces, cuando alguien te hable de moderno, pon atención. Si te está queriendo hablar de esa época de Walt Whitman, de esa época de Rimbaud, o si te quiere hablar de el mundo de hoy, que ya no estamos en la modernidad, estamos en otra época y tú mismo lo sabes. Por, mira las cosas que estamos viviendo. Vamos a leer otros 2 poemas más de Walt Whitman y pasamos a Foucault y ese interés de pensar en el cuidado de sí. Tu lector, tu lector, tú te estremeces de vida y orgullo lo mismo que yo. En consecuencia, para ti son los cantos que siguen. Al comenzar mis estudios, beginning my studies, al comenzar mis estudios, el primer paso me agradó mucho. El mero hecho consciente, las formas, el poder moverme, el menor insecto o animal, los sentidos, la vista, el amor. El primer paso me dominó y tanto me agradó que me costó proseguir. Y si me detuve fue porque quise detenerme allí, holgazaneando para cantar esto en mis extasiados cantos. No me cierren sus puertas, no me cierren sus puertas, orgullosas bibliotecas, porque todo cuanto está ausente de sus colmados anaqueles y es, por lo tanto, lo más necesario, lo traigo yo. Hice de la guerra un libro. Las palabras de mi libro no interesan. La finalidad que se propone constituye el todo. Es un libro diferente, desvinculado de los otros, no concebido por intelecto alguno, pero ha de remover las energías latentes que duermen en las páginas de todos los otros. Poetas futuros. O sea, ustedes muchachos. Poetas futuros. Poetas del futuro. Oradores, cantantes, músicos futuros. No es el presente el que me justifica en el que asegura que yo esté un día con vosotros. Son ustedes, la raza nueva y autóctona, atlética, continental, la mayor de cuantas son conocidas. Arriba, porque ustedes me justificarán. Yo no hago nada más que escribir 1 o 2 palabras para el futuro. Solo me adelanto un instante para retomar luego a las sombras. Soy un hombre que, vagabundo, siempre sin hacer alto, echo sobre ustedes una mirada al azar y sigo, dejándoles la encomienda de probarla y definirla, aguardando de vosotros la realización de la magna obra. Así terminamos esta lectura introductoria de Walt Whitman. Vamos entonces a pasar a hablar de algo que tenemos que hablar, y no solo por este momento en el que estamos viviendo. Muchachos, repito, vamos a hablar del cuidado de sí, el cuidado de sí como el cuidado del otro. El cuidado de sí como el cuidado del otro. Les he enviado esta entrevista que le hicieron a Michel Foucault el 20 de enero de 1984, que se llama
la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad. Miren, 1984, yo era un niño, ustedes no habían nacido, yo tenía apenas 2 años, no crean que soy tan viejo, aunque pues sí, las canas pues lo dicen. ¿Quién es Michel Foucault? De Michel Foucault se hablará mucho, ustedes escucharán hablar de él mucho en sus vidas. Yo les pido que más que escuchar hablar de él o más que citarlo a él, lo leamos y que lo lean, porque a Foucault le pasa como a grandes escritores de la humanidad que más los citan que los leen. Él fue filósofo, sociólogo, historiador, historiador de la ciencia, académico, francés. Fue mucho tiempo profesor del Colegio de Francia, uno de los lugares más donde la reflexión filosófica en el siglo XX llegó a unos puntos más álgidos, más profundos. Tenía como colegas a Lévi-Strauss, a Lacan, a Althusser, a Roland Barthes, a Deleuze. Foucault, después de Nietzsche, supo aunar en su reflexión la historia y la crítica, pero en un sentido, por decirlo así, más universal que lo que se hacía antes. Entonces por eso él puede hacer una crítica él puede hacer una historia de la sexualidad, o una historia de la locura, o una historia de la salud, y está buscando a la vez dentro de los archivos históricos, al mismo tiempo está relacionando sus archivos históricos con lo que decía la literatura o la filosofía de la época. Entonces su interpretación de la actualidad lo lleva también a escribir este texto sobre el cuidado de sí, el inicio de la década de los 80. Y esto, muchachos, para ustedes, no sé qué significa, pero me puede parecer a mí que para ustedes significará una historia de hace 1000 años, pero en realidad Michel Foucault estaba y está en el futuro, porque está hablando sobre lo que hoy en día necesitamos. Acá tenemos el texto de la entrevista. Vamos a ver vamos a ver la primera pregunta. Dice, nosotros querríamos saber, desde luego, cuál es el objeto de su pensamiento actualmente. Hemos seguido sus últimos desarrollos, particularmente sus cursos en el Collège de France en 1981 y 1982 sobre la hermenéutica del sujeto, y nos gustaría saber si su camino filosófico actual está siempre determinado por el polo subjetividad y verdad. Dice Foucault, responde hablando sobre lo que ya había escrito en Las palabras y las cosas, e inmediatamente vean cómo le vuelven la pregunta hacia el cuidado de sí. Dice los entrevistadores, no hay un salto entre su problemática anterior y la de la subjetividad verdad, particularmente a partir del concepto de cuidado de sí. Hasta allí yo había visto el problema de las relaciones entre el sujeto y los juegos de verdad, ya sea a partir de prácticas coercitivas, como en el caso de la psiquiatría del sistema penitenciario, ya sea en las formas de los juegos teóricos o científicos, como el análisis de las riquezas, del lenguaje y del ser vivo. Así, en mis cursos en el Collège de France, he intentado asirlo a través de lo que se puede llamar una práctica de sí, que es, creo, un fenómeno bastante importante en nuestras sociedades desde la época greco-romana, aun si no ha sido muy estudiado. Entonces vemos, está hablando de la práctica de sí. Vamos a ver qué dice. Esas prácticas de sí han tenido en las civilizaciones griega y romana
una importancia y sobre todo una autonomía en cuanto han sido investidas hasta un cierto punto por instituciones religiosas, pedagógicas o de tipo médico y psiquiátrico. Preguntan los periodistas, ¿hay ahora entonces una suerte de desplazamiento? Esos juegos de verdad no conciernen más a una práctica coercitiva, sino a una práctica de autoformación del sujeto. Perdón, estoy buscando que se me saltó. Dice, ¿hay ahora entonces una suerte de desplazamiento? Esos juegos de verdad no conciernen más a una práctica coercitiva, sino a una práctica de autoformación del sujeto. Responde Foucault. Así es lo que se podría llamar una práctica ascética, dando al ascetismo un sentido muy general, es decir, no el sentido de una moral de la renuncia, sino el de un ejercicio de sí sobre sí por el cual uno intenta elaborarse, transformarse y acceder a un determinado modo de ser. Yo tomo así el ascetismo en un sentido más general que el que le da, por ejemplo, Max Weber, pero igualmente está un poco en la misma línea. Entonces, vamos viendo lo que quería indicar en la clase de hoy. Eh, Foucault nos propone en un sentido incluso muy tradicional al de los ascetas. Los ascetas son los que buscan purificarse, purificar su alma, purificar su cuerpo, incluso en las tradiciones católicas, los que se van como ermitaños, como eremitas, para buscar en su soledad, en su ascetismo, su purificación. Ahora Foucault dice, sí, es parecida esa práctica, pero lo que buscamos ahora es pensar en nosotros mismos como un arte de sí. Muchachos, estamos hablando en la creación de nuestro propio ser, así como cuando hablábamos antes en el sentido de Heidegger de ser arrojados en este mundo. Es algo muy parecido. Estamos arrojados en este mundo. Luego, nuestro mayor arte es cuidarnos a nosotros mismos y producirnos a nosotros mismos. Nosotros somos una obra de arte, pero pensando solamente en cuestión de salud, no en cuestión estética, sino en la cuestión de salud, el arte tiene que ser el cuidado. Y el cuidado de yo para cuidar a los demás. Vamos a ver la otra pregunta. Dice, un trabajo de sí sobre sí que puede ser comprendido como una cierta liberación, como un proceso de liberación. Es simpática incluso la pregunta, muchachos, perdón por no dejar avanzar, pero preguntar que si nos liberamos trabajando sobre nosotros ya quiere decir que hay una reflexión sobre ello y segundo, un pensamiento de que estamos enclaustrados y que no somos libres. Vamos a ver qué dice Foucault. Yo sería al respecto un poco más prudente. Siempre he sido un poco desconfiado respecto al tema general de la liberación, en la medida que, si no se le trata con un cierto número de precauciones y dentro de ciertos límites, se arriesga a volver a la idea de que existe una naturaleza o un fondo humano que se encuentra, luego de cierto número de procesos históricos, económicos y sociales, enmascarado, alienado o aprisionado en mecanismos y por mecanismos de represión. Claro, Foucault se refiere precisamente a esa forma de pensar del ser humano, nuestra, que siempre está buscando encontrar explicaciones, incluso conspirativas, frente a los problemas que tenemos. Vamos a bajar un poquito más antes de terminar esta primera parte, que en realidad me interesa mucho
que darles a conocer este pensamiento de Foucault, sobre todo muchachos, porque como ya habíamos visto desde Gadamer, entender a uno mismo es entender al otro es entender a uno mismo. Sin el uno no se puede entender al otro. Esto parece el chiste de la reina de belleza de Colombia, pero no es eso. Es que el cuidado de uno es un arte. Y si nos cuidamos a nosotros mismos con ese criterio, también vamos a cuidar a los demás. Paso entonces a estas preguntas cortas que le hacen a Foucault. Usted dice que hay que practicar la libertad éticamente. Responde, sí, porque ¿qué es la ética sino la práctica de la libertad? La práctica reflexionada de la libertad. Pregunta de nuevo. ¿Esto quiere decir que usted comprende la libertad como una realidad ya ética en sí misma? Vean pues qué comprometedora la pregunta, repito. ¿Quiere decir que usted comprende la libertad como una realidad ya ética en sí misma? Muy comprometedora. ¿Qué responde Foucault? La libertad es la condición ontológica de la ética. Esto es, la condición del ser de la ética. Claro, si no hay ética no hay libertad. Pero la ética es la forma reflexionada que toma la libertad. Preguntan de nuevo, ¿la ética es lo que se realiza en la búsqueda o el cuidado de sí? Vamos a ver qué responde Foucault y a esto quería llegar. El cuidado de sí ha sido, en el mundo grecorromano, el modo en el cual la libertad individual o la libertad cívica, hasta cierto punto, se ha reflexionado como ética. Si usted considera toda una serie de textos que van desde los primeros diálogos platónicos hasta los grandes textos del estoicismo tardío, verá que este tema del cuidado de sí verdaderamente ha atravesado toda la reflexión moral. Es interesante ver que nuestras sociedades, al contrario, a partir de cierto momento, y es muy difícil decir cuándo se produjo esto, el cuidado de sí ha devenido algo un poco sospechoso. Ocuparse de sí ha sido, a partir de cierto momento, denunciado de buen grado como una forma de amor de sí, una forma de egoísmo o de interés individual en contradicción con el interés que hay que tener hacia los otros, o con el sacrificio de sí que es necesario. Todo eso se ha transmitido a continuación del cristianismo, pero yo no diría que es pura y simplemente debido al cristianismo. La cuestión es mucho más compleja porque en el cristianismo realizar su salvación es también una manera de cuidar de sí. Pero la salvación se efectúa en el cristianismo por la renuncia a sí. Hay una paradoja del cuidado de sí en el que el cristianismo, pero eso es otro problema. Para volver a la cuestión de la que habla, creo que en los griegos y los romanos, sobre todo en los griegos, para conducirse bien, para practicar la libertad como se debe, hacía falta que uno se ocupe de sí, que uno cuide de sí, a la vez para conocerse. Dice después, es el aspecto familiar de los Noti Zeuzón, Zeuzón, Noti, de los conocidos seres, de los seres conocidos. Muchachos, quedémonos con esto. Que uno se cuide de sí, a la vez para conocerse. Si uno no se cuida de sí, pues no se puede conocer. Y quedémonos con esta enseñanza, quedémonos con esta reflexión, más que enseñanza, porque suena moraleja, y acá no damos moraleja, sino que damos instrucciones sobre lo que han pensado grandes autores, reflexionamos, sintetizamos, damos citas académicas y pensamos. Ahí está entonces una visión de Michel Foucault. Esperamos que el cuidado nuestro repercuta en el cuidado de los demás. Y entonces ahora vamos a leer, muchachos,
juntos nuestro texto de Van Dijk, el análisis crítico del discurso. Ya les había anunciado desde hace mucho tiempo, quizás no, desde la primera clase, porque en la primera clase, pues ustedes no, ahí no van a poder decir a nadie que esto no pasó. Desde la primera clase estamos hablando de todos los temas, porque así funciona un pensamiento más elíptico que lineal. Y ya les había hablado de este momento en el que trataríamos el análisis crítico del discurso y sobre todo este texto de Van Dijk con el que comenzamos en esta sesión. Dejamos que el metro haga una pausa para que busquemos nuestro documento, que ya se los mandé. A los que no lo tengan, igual lo voy a dejar en el video que armaré allí debajo. Este artículo que leeremos tiene unos 30 años, muchachos. Sí, es del 99. 99, sí, perdón, digo 20 años. Uy, me creo más viejo de lo que soy. Vamos entonces a ver las principales nociones del análisis crítico del discurso, y también, dado que soy su profesor, me voy a atrever a hacer críticas al análisis crítico del discurso. Y entonces comenzamos. Dice el primer enunciado en la izquierda: el análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados. Entonces ya comenzamos. El análisis crítico del discurso tiene entonces una voluntad política. Porque miren, dice, estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados. Sigue, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en el contexto social. Luego, entonces está este discurso ya desde el inicio poniendo dos bandos, el de quienes trabajan por quienes han sido sometidos y el de los que someten. Y muchachos, creo que es importante también darnos cuenta de esto, porque si vamos a hablar de un análisis crítico, tenemos que ser críticos también. Sigamos. El análisis crítico del discurso con tan peculiar investigación toma explícitamente partido, dice él mismo, toma partido, y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. Entonces, en este primer párrafo vemos son 3, 6, 9, 10 renglones pequeños. Ya nos da a entender que además de ser un discurso sectario, pues tiene una voluntad política, y luego vamos a ver, comienza a argumentar esa voluntad política a partir de citas. Por ejemplo, comienza con Rasmussen, después sigue abajo con Fowler, Hoche, Kress y Treu. Muchachos, no habíamos visto esto antes. Hemos estudiado autores alemanes, franceses, ingleses y de los Estados Unidos, y no habíamos visto una necesidad de hablar así. Ahora, en el tercer párrafo nos encontramos con la sigla. Ya no hablaremos de análisis crítico del discurso, sino de ACD. Vamos a ver. El ACD, tal como se le suele denominar en abreviatura, tiene sus correspondientes equivalencias en los desarrollos críticos de la psicología, críticos entre comillas como si no lo fuese, y de las ciencias sociales.
algunos fechados ya en los primeros 70. Otra bibliografía. Al igual que sucede en esas disciplinas vecinas, el ACD puede entenderse como una reacción contra los paradigmas formales, a menudo asociales o acríticos, dominantes en los años 70, 60 y 70. Vamos a seguir leyendo de antemano, pues muchachos, vemos que es un discurso sectorizado, no les digo si está bien o mal, pero que sí quiero que vean que no es la lógica argumentativa, quiero decir, la lógica argumentativa no va en la razón, sino en la política. Y eso está muy bien. Quiero decir, está muy bien para quien necesite usarlo de esta manera, pero muchachos, no todos los discursos pueden ser reducidos al análisis crítico. Por ejemplo, los literarios, por ejemplo, los deportivos, por ejemplo, los del día a día. Hay momentos en los que tú no puedes reducir todo a quién te quiere explotar o a quién es el explotador. Sin embargo, y como ya se los había anunciado, este es un tema muy importante para nosotros, porque debemos develar dentro de los discursos dónde está la voluntad de poder. Vamos a ver entonces el cuarto párrafo. En el cuarto párrafo ya nos dice cuál es la identidad de su doctrina. Porque miren, dice, el ACD no es tanto una dirección, escuela o especialidad similar a las numerosas aproximaciones restantes en los estudios del discurso como un intento de ofrecer una manera o perspectiva distinta de teorización, análisis o aplicación a través de dicho entero campo de investigación. Cabe encontrar una perspectiva más o menos crítica en áreas tan diversas como la pragmática, el análisis de la conversación, el análisis narrativo, la retórica, etc. Entonces, ¿qué es el análisis crítico? Y vamos a ver qué es el análisis crítico. Dice, vamos a bajar a la página 24, acá tenemos nuestro artículo de Anthropos, análisis del discurso críticos versus análisis del discurso acríticos. Miremos cómo comienza en la franja izquierda. Dice, a pesar de tan elevados propósitos, el ACD solo puede realizar sus objetivos si es, ante todo, buen análisis del discurso. Muchachos, miremos esta oración. A pesar de tan elevados propósitos, el ACD solo puede realizar sus objetivos si es, ante todo, entre paréntesis, buen análisis del discurso. Podríamos decir, como decimos en la televisión, gracias Farid, pues obvio, solo puede dar buenos resultados si es un buen trabajo. Tenemos acá, muchachos, y vamos a seguir bajando, un discurso en el cual el escritor, sobre todo antes de darnos herramientas, nos está dando una teoría, nos está dando ideología de por qué debemos respaldarlo. En todo momento, miren, no habíamos visto esto en ningún otro artículo, ni los que hablamos sobre Heidegger, ni los que hablamos sobre Gadamer, ni los que hablamos sobre el siglo XIX, tenían una vocación de convencimiento político de esta manera. Veamos en el lado derecho de la página 24 de Anthropos, cuando dice, en tercer lugar, muchas tendencias en análisis del discurso o de la conversación son teóricas o descriptivas, pero resultan escasamente explicativas. La perspectiva del ACD requiere una aproximación funcional que vaya más allá de los límites de la frase y más allá de la acción y de la interacción,
y que intenta explicar el uso del lenguaje y el discurso también en los términos más extensos de estructuras, procesos y constreñimientos sociales, políticos, culturales e históricos. Esto está muy bien. Y esta es la función, en realidad, principal del análisis crítico del discurso, muchachos. Enterarnos de dónde viene el mensaje. Enterarnos quién lo emite y para el bien de quién. Y por eso mismo me tomo la postura también crítica frente a Van Dijk, frente a ese texto de Van Dijk y frente a la forma en que él habla del análisis crítico. Porque, repito, ninguno de los teóricos que hemos estudiado lo hemos visto en tono de hacer proselitismo de su teoría. Pero a Van Dijk sí, y precisamente lo vemos hacer proselitismo porque obedece a un pensamiento proselitista y político, y que no obstante es importante, se puede ir hacia una facción de izquierda que en realidad desobedece tanto a las normas de la investigación como de la ciencia. Y voy a dar un ejemplo. Miren, muchachos, apenas llevamos 3 páginas y ahora Van Dijk ya dice, finalmente, finalmente. ¿Cómo que finalmente? Finalmente el ACD, aun cuando pretende inspirar y mejorar otras aproximaciones en los estudios del discurso, tiene también su foco específico y sus propias contribuciones que hacer. Además de proveer bases para aplicaciones en varias direcciones de investigación, tiende singularmente a contribuir a nuestro entendimiento de las relaciones entre el discurso y la sociedad en general y de la reproducción del poder social y la desigualdad, así como de la resistencia contra ella en particular. Ojo pues, resistencia contra y contribuir a nuestro entendimiento para que esto no suceda. Eso está bien. Eso está bien, seguro. La pregunta es, ¿cómo son capaces los grupos dominantes de establecer, mantener y legitimar su poder? ¿Y qué recursos discursivos se despliegan en dicho dominio? Y por eso lo digo, en todos los dominios y contra todos los tipos de poder. Y este tono que estoy teniendo crítico, pues ustedes se han dado cuenta, no lo tenía frente a ningún otro tema antes en nuestro curso. Ahora sí. Y precisamente porque él habla de un análisis crítico del discurso y ahora, por ejemplo, nos va a decir al final que no es una ciencia ni nos da un método bueno, pero que sí nos pueden resumir más o menos de lo que trata. Entonces resumamos más o menos de lo que trata el ACD. Primero, el ACD trata de problemas sociales. Segundo, las relaciones de poder son discursivas. Tercero, el discurso constituye la sociedad y la cultura. Cuarto, el discurso hace un trabajo ideológico, como este. El discurso es histórico. Quinto. Sexto, el enlace entre el texto y la sociedad es mediato. Esto sí es bueno. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato. Claro, claro, claro. Está mediatizado. El texto ya es el primer medio, la primer mediatización. Una nota, una simple nota escrita, un simple chat. Séptimo, el análisis del discurso es interpretativo y explicativo. Octavo, el discurso es una forma de acción social. Vean, muchachos, pues, acá está ya cantada el mandamiento, los mandamientos del análisis crítico. Es una forma de acción social. Trata de problemas sociales, en fin.
vamos a ver hacia abajo cuando dice, muchachos, el poder como control. En la página 26 o 186, la columna derecha, el poder como control. Una noción central en la mayor parte del trabajo crítico sobre el discurso es la del poder, y más concretamente el poder social de grupos o instituciones. Resumiendo un complejo análisis filosófico y social, definiremos el poder social en términos de control. El poder social controla. Así los grupos tienen más o menos poder si son capaces de controlar más o menos, en su propio interés, los actos y las mentes de los miembros de otros grupos. Ahí vamos viendo pues esto sí es actual, sesudo, y siempre ha sucedido así, y será así, y es así desde el año cero. Así los grupos tienen, repito, más o menos poder si son capaces de controlar más o menos en su propio interés los actos y las mentes de los miembros de otros grupos. Esta habilidad presupone un poder básico en que acceso a dinero, fuerza, estatus, fama, conocimiento, información, cultura. Y esto lo encontramos hoy en estos momentos de contingencia social reflejado en todos lados. Ahora en la página 27 hay dos preguntas. Dice A, ¿cómo los grupos más poderosos controlan los discursos? Y B, ¿cómo tal discurso controla la mente y la acción de los grupos menos poderosos? ¿Y cuáles son las consecuencias sociales de este control? Entonces, con estas dos preguntas nos vamos a ir hoy. Primero, ¿cómo los grupos más poderosos controlan los discursos? ¿Cómo lo hacen? Y cómo tales discursos controlan la mente y la acción de los grupos menos poderosos. ¿Y cuáles son las consecuencias sociales de este control? Vamos entonces, muchachos, a parar acá esta lectura comentada de ese texto de Van Dijk, como han visto, crítica, pero también, como han visto, develando su importancia. Y bueno, acá tenemos estas dos preguntas que la página 6 de nuestro PDF nos quedan. ¿Cómo los grupos más poderosos controlan los discursos? Y cómo tales discursos controlan la mente y la acción de los grupos menos poderosos. ¿Y cuáles son las consecuencias sociales de este control? Vamos entonces, muchachos, a pensar en esto. ¿Cómo controlan con el control y cómo y cuáles son las consecuencias de este control? Tenemos muchas cosas a la mano y los invito a pensar en ello. Mañana, en estos días, en el próximo audio, vamos a tener un desarrollo de este pensamiento. Muchas gracias por atender a este audio. Alegría, alegría de los 25 sentidos